Bueno, continuamos. Ok, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, Ok. Bien, en este caso, ¿qué nos pide? Hallar medidas de tendencia central al siguiente conjunto de datos agrupados. Ok, ya aquí es distinto. Antes habíamos visto datos que. no agrupados. Exacto. Agrupados. Y aquí cambia todo. Cómo se hallan esas medidas de tendencia y demás. En este punto A, ¿qué nos pide? O sea, obviamente medidas de tendencia, aunque. ¿A quiénes? A un grupo de trabajadores de un polígono industrial. Bien. ¿Qué nos están dando aquí? El número de trabajadores. Ok. ¿Qué más nos dan? Número de empresas. Que esa viene siendo quién. Ese dato de aquí viene siendo quién. De todos esos conceptos que vimos. F sub I, que significa. Ay, sí, frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Es que no Bien. estaba segura, profe. Bueno, vamos acá. Ah, ya. Media. Veamos cómo se halla esta media en ese conjunto de datos. ¿Se ve bien esta imagen aquí? Es esta misma que tengo acá. Acá se ve un poco más. ¿Sí? Ya sabemos que X sub I, ¿qué significa? En esos conceptos Frecuencia que. absoluta. No, X sub I. Ah, X. En esos conceptos que vimos. Nadie anotó, nadie anotó. ¿Cuántos estudiantes y ninguno anotó nada? Eso de esa semisuma, ¿cómo que se llama eso? Cuéntenme. Profe, no estoy segura, pero intervalo. No, ese viene siendo todo esto de aquí. X sub I es eso de cuando se hace una semisuma, se suman estos dos y se dividen en dos. Media. No, media es todo. Profe, la X sub I significa variable aleatoria. No hemos dado eso todavía. Ay, El profe, no lo puedo promedio. creer. Amplitud de intervalo, diferencia, límite inferior, límite superior, límite de clase. ¿Por qué diablos le escribí eso? Aquí está. ¿Ok? X sub I es quién. ¿Esa qué? Aquí está. Gráfica de clase. Exacto. O sea, esa semisuma. ¿Y eso sé qué? ¿Signo de qué? Ese es por, profe. Sí. ¿Con quién?
Con F sub I, ¿qué significa? Esta F sub I, ¿qué significa? Absoluta. ¿No se escucha? Frecuencia absoluta. Exactamente. Bien. Comenzamos hallando a X sub I, que ya sabemos qué significa. Entonces, hacemos esta semisuma. Hagan esta, o sea, sumen estos dos. Sumen esos dos y esa suma se divide en dos nuevamente. ¿Cuánto da esta suma? 20. 40 Dividido 2. 40. y entre 2. 20, Siguiente. ¿Cuánto da esta suma? 80, 40. Dividido 2. 40, 40. Siguiente. 60. 120, 60, Siguiente. 160, 80. 200, 100. 100. Exacto. Siguiente, F sub I. ¿De dónde hallamos a F sub I? ¿De dónde se dijo que hallábamos a F sub I? Sumando, Se va Vean, sumando, se va ese dato se sumando. está dando. Ese dato ya se dio en este conjunto. ujú, Ahí no se suma 20, todavía. 29. Únicamente copiamos y pegamos. ¿Sí copié bien o no? No. 8, 12, 9, 2, 4. 8, 12, 9, 2, 4. ¿Me dictan? 8, 12, 9, 2, 4, bro. Ok. Yo veo si se deja, si se copia. 8, 12, 9, ¿así? Sí, está bien. Sí, Bien. Vean que después que me piden que haya que una que. Aquí una que. ¿Qué hago con Una multiplicación, profe. exactamente de cada una de esas 20 casillas? por 8, exacto. ¿Cuántos Sí. son? 20 por 8, ¿cuánto es? ¿Ciento qué? 60, Siguiente casilla. 160, Siguiente casilla. 480, ¿Cuánto? 40 por 12, 480, bro. Bien. Siguiente casilla. 540, Muy bien. Siguiente casilla. 160, 160 y siguiente. 400. Ok. 400. Bueno, básicamente, aquí hallando media, ya tengo todo. ¿Sí? O veamos un punto más. Hallamos a quién. Hallamos a quién aquí. Ahí Frecuencia absoluta acumulada. Bien, sabemos que es una suma sucesiva de quién. La frecuencia absoluta. De la frecuencia absoluta. Comenzando con quién. Comenzamos con 8. 8. 8 más siguiente casilla. 12 que serían 480, No, vamos sumando. Suma sucesiva. 20. 8 más 12 sería 20. 20. 20 más siguiente casilla. 29, 29. Más siguiente casilla. 31, 31. Más siguiente. 35. ¿Qué me indica eso? ¿Quién viene siendo ese dato? 35 es la frecuencia absoluta En acumulada. este estudio que se está haciendo, ¿quién viene siendo? Grupo de trabajadores, ¿no? No, El número de trabajadores. no, vea, esos son estos de acá. Número de empresas. Exacto. ¿De dónde? Número De de ese. empresas. Polígono industrial. Bien. Y ya tenemos casi todo. ¿Qué nos queda? Un dato más. Necesitamos. Esto significa, este signo que está aquí significa suma sucesiva, Suma. suma de todo.
¿De todo quién? De todo eso que nos dio esta casilla. ¿Sí? Suma de toda esta casilla. Entonces efectuemos esa suma, ¿cuánto nos da? $1,740. Este más este, así sucesivamente. Sí, 7. Ok. Ese dato, vean, cuando estamos hallando media, ese dato que ya hemos sumado, que ya sabemos cuánto es, se divide en n, o sea, en cantidad de datos. Dividido en cuántos datos tenemos. ¿Quién viene siendo n? 35, bro. Exacto. ¿Cuánto da esa división? Mantienen audio apagado cuando no estén opinando acá. 49,71. 71. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿esa viene siendo quién? Esa media de ese conjunto dado. ¿Se entendió? ¿O hay dudas? Cuéntenme. No hay algo que diga concentración absoluta. Si no, en un momentico que no esté bien atento, después no saben ni en dónde vamos. Bueno, entonces, si no hay dudas, continuamos con siguiente medida de tendencia, que es mediana. Bien, mediana. ¿Cómo hallamos mediana en este tipo de conjuntos? Aquí tenemos cómo se halla mediana en este conjunto. Entonces, veamos qué significa cada una de esas cositas que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, iniciamos aquí. Veamos qué significa esto. Vamos acá. ¿Qué significa? Límite inferior de la clase modal. ¿Cómo? Límite inferior de la clase modal. Bien. ¿Se identifica como qué? ¿Como una qué? L sub I. Bien. Que si vamos a un conjunto, ya sabemos quién es ese dato más pequeño. Siguiente, bueno, aquí no se necesita ese todavía. Necesitamos este dato si se necesita, en mediana. Aquí tenemos ese dato. ¿Qué significa? Frecuencia absoluta acumulada inmediatamente anterior a la clase modal. O sea, esa posición de antes. No es esa que nos dé, sino esa de antes. Se toma esa casilla de antes. Y ya sabemos que F sub I, ¿qué significa? Esta de aquí abajo. Es bastante conocida. Frecuencia absoluta. ¿Qué significa F sub I? Frecuencia absoluta acumulada. No, vea, esta no es
Esta es ¿qué? Frecuencia absoluta. Bien. ¿Y esta A sub I qué significa? El profesor es el primero. A sub I qué significa? A sub I, vean, acá está su definición. ¿Qué significa sub I? La amplitud de la clase. Exacto. Bueno, con base a eso ya tenemos todo. ¿Dónde se inicia? ¿Cómo iniciamos hallando mediana? Bueno, se inicia desde este dato. N dividido 2. Desde ahí se inicia hallando mediana. N dividido 2. N sabemos que es cantidad de datos, ¿ok? En ese conjunto que se está estudiando, ¿quién es esa cantidad de datos? 35. Bien, 25, profe. entonces vean, asignamos aquí. Dividido 2, me dice que es dividido 2. Dividimos en 2. ¿Cuánto nos da esa división? 17.5. 17,5. Bien. 7,5. ¿Dónde ubico a 17,5? O ¿dónde se ubica 17,5? En esta F sub I, ¿qué significa qué? Frecuencia. ¿Qué significa? Frecuencia absoluta. Así es, ¿no? Acumulado. Acumulada. En un conjunto de datos, casi nunca se halla este dato. O sea, ese dato de esa división. Veamos. Ya vemos allá. Como ese dato no está, se toma ¿qué? ¿A quién? A ese dato que está en esa posición siguiente. Esa posición siguiente en ese mismo tipo de F sub I. Busquemos a 17,5 obviamente en esta casilla, ¿sí? Que me están indicando. ¿Está 17,5? No. No está. No. Entonces tomo esa posición siguiente. O sea, que sea un 20. poquito más de 17,5 es ¿quién? 20. 20. Eso significa que con todo esto aquí, hallo ¿quién? Hallo a mediana. Bien. Mandó algo. Con todos ellos hallo a mediana. Bien. Siguiente paso, que es bastante Profe, sencillo, no únicamente voy entendí. sustituyendo. Profe, qué no pena. entendí esa parte, ¿cómo así? ¿Cómo? Lo del 17,5, ¿cómo hago para la mediana, profe? Creo que, Bueno. bueno, la compañera también quiere. Qué En pena. 17,5, o sea, ¿dónde buscamos a 17,5? ¿En dónde? ¿En qué? Yo sé de dónde salió. Sí. Eso. ¿Dónde se ubica 17,5 en? En F Frecuencia sub I, absoluta. frecuencia absoluta acumulada. Bien, vengo y busco a 17,5 en esa casilla. ¿Está 17,5 en esta casilla? O no No. está. No No está. está. Como no está, casi nunca está. Ujú. Entonces tomo ese dato que sea un poquito más que 17,5. Ah, ok. En este caso es En 20. este caso es En 20. ese caso sería el 20, correcto. Entonces eso significa que aquí, en todo ese conjunto de 20, en esa casilla, digamos así, ahí se halla Ujú. a mediana. Ah, perfecto, perfecto. Ok. Ok. Gracias, profe. Ok. Siguiente paso, vamos sustituyendo cada uno de esos daticos que tenemos ahí. ¿Ya sabemos qué significa este datico? ¿Qué significa? El límite inferior. En ese Límite conjunto inferior. de datos, en esa casilla que tenemos ahí hallando mediana, ¿quién viene siendo? Inferior. 30. Arriba. 30. Nos ubicamos aquí, ¿sí? 30. En esta casillita de aquí y vemos que ese dato más pequeño es ¿cuánto? 30. 30. Exactamente. 30. Vengo y cambio ese dato acá. Voy sustituyendo.
n dividido 2, ¿cuánto nos dio esa división? De n dividido 2, que ya también hallamos eso. 17. 17,5. 17,5. Quitamos a n dividido 2 y dejamos únicamente 17,5. Vamos aquí. ¿Qué significa esto? Ya Frecuencia dije absoluta acumulada. que está inmediatamente que antes. Que está antes de esa casilla que estamos tomando. O sea, en esa casilla que estamos hallando mediana es 20, ¿sí o no? Este tipo de f sub i. No se toma esa casilla. Dice que es menos 1, o sea, esa que está antes. ¿Quién está antes de 20? Aquí. No me digan que es 19. 8. 8, bro. Exactamente, viene siendo 8. Bien. Entonces, ya aquí cambiamos ese dato, sustituimos a ese dato, a todo esto, con un 8 que está ya indicado. Ahí mismo, en mediana, cuando estamos hallando a mediana, en esa casilla que estamos hallando a mediana, ¿quién viene siendo este tipo de f sub i? ¿Quién es? 35. No. 12. F sub 12. i, esta f sub i Ah, F sub I, sí, F sub I minúscula. Ah, pendejo. es ¿cuánto? 12. 12. Bien, cambiamos a esa f sub i con 12. Bien, cambiamos aquí, cambiamos, ya no viene f sub i, sino que viene 12. Después, a sub i. ¿Quién es a sub i? Es la amplitud de la clase. Exactamente. O sea, de 50, como estamos hallando mediana aquí, ¿cómo nos queda? 50 menos ¿cuánto? Menos 30, 50 20. menos 30. ¿Cuánto es? 20. 20. Exactamente. 20. Vean que ya sabemos cómo se halla. En este caso, allá en ese conjunto venía siendo 50 menos ese siguiente dado. Bueno, ya tengo todo. Únicamente ya queda que saque cuenta. Comenzamos aquí. Dejamos este indicado, ¿ok? Más. Saquemos una pequeña cuenta aquí. 17,5 menos 8. 9.5. 9.5. 9.5 dividido en 12. Entre 0,79. 0,79. 79, ¿sí? Ujú. ¿Y eso sé qué? Multiplica ¿Con cuánto? Por 20. por 20. Bien. Un momentico. O sea que 30 más 0, sí, así. Ojo, un momento. Primero multiplicamos y después se hace la Exacto. suma. Exacto. O sea, ¿Y cómo me 0,30. queda? Dejemos eso intacto aquí, esa sumita quietecita. ¿Qué efectuamos? Efectuamos esto antes que todo. Si no, 0,0. si no hacemos eso, dañamos todo eso que hemos hecho hasta este momento. Aquí da 15.8. 15,8. 15,8. 15.8. Bien. Aquí sí, ya Ahora sí se sumamos. suma. Ahí sí se suma. 5,8. 45,8. 45,8. Sí. Ay, qué mal. ¿Cuánto me da? 45,8. Y ese punto mediana, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto dio mediana? 45,8. 45,8. Vean, evidentemente está contenido en este conjunto que teníamos aquí. ¿Sí? Ese dato que hemos hallado es un poquito más que este y menos que este. ¿Es o no es? Sí. Sí. Digamos que esa mediana nos había dado, digamos, 51,8. Eso indicaba que todo eso que hicimos no estaba bien. Estaba mal. Exacto. Sí o sí, ese dato de ahí
Salió de que ahí. haya contenido en ese conjunto de ¿Qué, mi cosas amor? que tenemos ahí. ¿Quieres qué? Bien. Ya que nos queda moda. Y aquí tenemos cómo se halla moda. Bien. Ya no da tiempo de que hagamos moda, entonces, basado aquí a cómo se halla, y acá tengo un documento que me dice qué significa cada una de esas cositas que tengo ahí. Yo envío estos documentos. Aquí me dice qué significa cada una de ellas. ¿Se fijan? Me dice qué significa esto. Me dice cada uno. Aquí tengo en mi pantalla ese documento. Yo envío estos documentos y ustedes, en este mismo conjunto que tengo aquí, me hallan moda. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Usted va a subir esta clase hoy a Classroom para yo ver el principio que no puede estar desde el principio? Bueno, ustedes saben que YouTube más o menos deja que uno suba en un día como unos 12 videos más o menos. ¿Sí? Ya yo hasta este momento, hoy he subido de matemática, de lógica y de geometría. Llevo 9, como 10, 11. Entonces pueda que todavía me deje. Si me deja, con mucho gusto, hoy mismo subo esos videos. Y ese ejercicio se lo estaríamos devolviendo ¿cuándo? De hoy en 8 días. ¿Ok? Antes que iniciemos aquí, ya usted me ha mandado eso. Si me manda después que iniciemos, después de 2:30, no acepto. Son 2 puntos. Este punto que ya únicamente nos queda moda y un nuevo punto donde me hallan todas esas medidas de tendencia. Profe, por eso, usted va a subir eso para nosotros poderlo realizar. Si no lo Sí, sube, lo subirá exactamente. mañana. Sí, sí, exactamente. Si no subo eso hoy, subo eso mañana. Cuando mucho, mañana. Ah, bueno, gracias. Bueno, pues subo estos videos, subo estos documentos y subo esa actividad. Profe, pero el otro sábado no es de parciales. Ustedes no. Conmigo no. Este sábado que viene es hasta 2:15 p.m. Ah, bueno. De hoy en 15, si son ustedes. O sea, los parciales son en la mañana nada más. Este sábado que viene, sí. Como quien dice, su parcial es un solo ejercicio de eso y con eso nos vamos 2 horas. Bueno, pues, entonces así quedamos. Profe, una pregunta. Dígame. Yo no estuve en las 2 clases pasadas. ¿Qué se dio en las 2 clases pasadas? Vea, acá está todo ese contenido temático que hemos visto hasta este momento. En el Classroom está. Exacto, ahí está todo. Y usted no ha dejado trabajo todavía. Sí. Como usted apenas está iniciando, después vemos cómo tomamos esa nota. Me está diciendo Ah, bueno, que con profe, mucho gracias. Bueno, profe. gusto. Vea que aquí en pantalla tengo esos temas que se han dado. ¿Sí? Van 2 sesiones. Con ustedes van 2 sesiones, ¿sí? Ok. No metiendo esta de hoy. Ya se había hecho un quiz y se había hecho una actividad. Y ya saben, esos estudiantes que me han dicho de ese punto 7, me mandan a WhatsApp que con mucho gusto yo anexo esa notica en esta actividad de aquí o donde sea. ¿Ok? Profe, y la actividad que enviamos del taller, ¿cuándo tenemos respuesta? En esta semana. Ustedes me enviaban hasta hoy, ya yo de pasado mañana me voy mandando sus notas. Bueno, muchachos, así quedamos. Ya inicio inmediatamente con unos estudiantes. ¿Ok? Bendiciones. Amén, profe, igual, Ok, gracias. gracias.